Buenas noches, queridos compañeros. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video del IEAE, que por sus siglas es Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía. Nosotros somos alumnos del Instituto Politécnico Nacional en ESIME Zacatenco, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en la carrera de Sistemas Automotrices. El día de hoy, mi compañero Rojas Pérez Fortino y su servidor, Flores Martínez Gael, vamos a hablar de un tema muy importante e interesante en la materia de termodinámica, que es máquinas térmicas de Carnot. El objetivo. El objetivo es definir y analizar el ciclo de Carnot por medio de conceptos, ideas, ejercicios e imágenes para explicar y comprender de manera fácil y sencilla el tema máquinas térmicas de Carnot, así como presentar ideas para relacionar el tema con la carrera. Introducción. En el video se abordará el tema máquinas térmicas de Carnot, usando los conceptos del ciclo de Carnot para definir y comprender correctamente el tema de forma teórica. Además, se presentarán algunos ejercicios y ejemplos de la vida cotidiana para reforzar los conocimientos teóricos. La máquina de Carnot es una máquina ideal que utiliza calor para realizar un trabajo. En ella hay un gas sobre el que se ejerce un proceso cíclico de expansión y compresión entre dos temperaturas. El ciclo termodinámico utilizado se denomina ciclo de Carnot y fue estudiado por Sadi Carnot alrededor de 1820. Como lo dije anteriormente, tenemos que hablar de forma general del ciclo de Carnot para poder entender el tema de forma correcta. En términos generales, el ciclo de Carnot es un ciclo termodinámico en el que se produce cuando una máquina o un equipo está absorbiendo una cantidad de calor, y lo podemos ver aquí en el diagrama, que es Q1. Este está absorbiendo una cantidad de calor Q1 de una fuente de mayor temperatura y está cediendo un calor, que es Q2, a la de menor temperatura, y esto produce un trabajo sobre el exterior. En este, Carnot se propone encontrar el máximo rendimiento que puede tener una máquina térmica y en su desempeño. Enuncia el segundo principio de la termodinámica en estos términos. Para poder obtener un trabajo mecánico del calor, es necesario contar con dos fuentes de calor a distintas temperaturas. Y aquí se menciona un concepto que es muy importante, que es el segundo principio de la termodinámica, que dice que la cantidad de entropía del universo tiende a incrementar en el tiempo. En este principio establece la irreversibilidad de los fenómenos físicos, y esto es especialmente en el intercambio de calor. Y la irreversibilidad, como su nombre lo dice, es el concepto que se aplica a aquellos procesos, que un ejemplo podría ser la entropía, en los que no son reversibles en el tiempo. Y desde esta perspectiva de la termodinámica, todos los procesos naturales son irreversibles. Carnot parte del primer principio de la termodinámica, que en su forma diferencial, para una transformación abierta a un sistema cerrado, se puede escribir así: dQ es igual a du más dW. Y recordando un poco el primer principio de la termodinámica, que establece que la energía no se crea ni se destruye. O dicho de otra forma, el primer principio de la termodinámica es un principio que refleja la conservación de la energía en el contexto de la termodinámica, y establece que si se realiza un trabajo sobre un sistema o intercambia calor, la energía interna del sistema también cambiará. Y teniendo en cuenta el convenio termodinámico de signos, esto se puede expresarse en otras palabras como: el calor aplicado sobre un sistema cerrado se transforma en un aumento de la energía interna del sistema, por aumento de su temperatura y un trabajo que el sistema realiza contra el medio exterior. Teniendo en cuenta los conceptos que ya abordamos, podemos decir que la máquina puede imaginarse como un cilindro sobre el que discurre un pistón, cuyo eje, en su movimiento, empuja un carrito, efectuando el trabajo de desplazamiento,
con una fuerza igual a la presión del gas por la superficie del cilindro sobre el espacio igual al recorrido del pistón dentro del cilindro. El cilindro contiene una cierta cantidad de un gas ideal y la máquina funciona intercambiando calor entre dos fuentes de temperatura constantes, que sería T1 mayor que T2. Y aquí como un dato podemos observar el diagrama original de la máquina de Carnot que fue en 1824. Una vez que ya observamos los conceptos y la información, ya nos podemos imaginar en qué forma se va a relacionar este tema con nuestra carrera, que son los sistemas automotrices. Pero es algo que se va a hablar a continuación. Para poder definir bien el funcionamiento de la máquina de Carnot, nos tenemos que guiar en el ciclo de Carnot, que consta de 4 procesos. Y dice, las 4 transformaciones del ciclo se eligen porque son como con las que se consigue o se aprovecha mayor cantidad de trabajo de todas las existentes posibles. Y empezando con el proceso número 1 es la expansión isotérmica. Se denomina proceso isotérmico o proceso isotermo al cambio reversible de un sistema termodinámico, siendo en dicho cambio la temperatura constante en todo el sistema. La compresión o expansión de un gas puede llevarse a cabo colocando el gas en contacto térmico con otro sistema de capacidad calorífica muy grande y a la misma temperatura que el gas. El siguiente proceso es la expansión adiabática. En termodinámica se designa como un proceso adiabático aquel en el cual el sistema termodinámico, que es generalmente un fluido que realiza un trabajo, no intercambia calor con su entorno. Un proceso adiabático, que es además reversible, se conoce como proceso isoentrópico. Después sigue la compresión isotérmica. Una compresión isotérmica es un proceso en el cual un gas se contrae, manteniendo la temperatura constante durante dicho proceso. Es decir que T1 es igual a T2 para los estados inicial 1 y final 2 del proceso isotérmico. Y el último proceso, que es la compresión adiabática. Se denomina como compresión adiabática a un proceso termodinámico en el cual un gas pasa de una presión dada a otra mayor sin que ceda o tome calor del medio, que la transferencia de calor es igual a cero, mediante el trabajo de su entorno. Y finalmente con este esquema podemos explicar, bueno, usar los conceptos que usamos anteriormente de los procesos. Bueno, empezando con el esquema, que es la expansión isotérmica. En la expansión isotérmica se parte de una situación en la que el gas ocupa el volumen mínimo, que es obviamente el volumen mínimo, a una determinada temperatura que llamaremos T1. Y esto será una presión alta. En este estado se transfiere calor al cilindro desde la fuente de temperatura T1 y esto hace que el gas se expanda. Al expandirse, el gas tiende a enfriarse y eso hace que se absorba el calor de T1 y esto hace que mantenga una temperatura constante. Después, el volumen del gas aumenta produciendo un trabajo sobre el pistón y dado que la temperatura permanece constante durante esta parte del ciclo, el gas no va a cambiar su energía interna y todo el calor absorbido de T1 se convierte en trabajo. Después de esto está la expansión adiabática. Y en esta expansión, la expansión adiabática termina en un punto tal que el resto de la expansión puede realizarse sin un intercambio de calor. Esta expansión adiabática hace que el gas se enfríe hasta alcanzar exactamente la temperatura T2. En el momento en el que el pistón alcanza el punto máximo de su carrera y el gas alcanza su volumen máximo, y esto hace que durante esta etapa el trabajo realizado por el gas que provenga de la energía interna.
y esto hará que sea negativa porque obviamente la energía va a disminuir. En el proceso 3 está la compresión isotérmica y y en este proceso se pone en contacto con el cilindro la fuente de calor de la temperatura T2 y el gas comienza a comprimirse, pero no aumentará porque va cediendo su calor a a la fuente fría. Durante esta parte del ciclo se hace un trabajo sobre el gas, pero como la temperatura permanece constante, la energía interna no cambia y el trabajo es absorbido en forma de calor por la fuente T2. Y finalmente, el último proceso que es la compresión adiabática. En la compresión adiabática, la fuente T2 se retira en el momento adecuado para que durante el resto de la compresión el gas eleve su temperatura hasta alcanzar exactamente el valor T1. Al mismo tiempo, el, el volumen del gas alcanza su valor mínimo y esto se podría representar como el volumen mínimo. Durante esta etapa no hay intercambio de calor y el trabajo realizado sobre el gas se convierte en la energía interna. Tenemos un ejercicio y este dice, una máquina térmica de Carnot recibe 500 kilojoules de calor por ciclo desde una fuente de alta temperatura a 652 grados Celsius y rechaza calor hacia un sumidero de baja temperatura a 30 grados. Determine la eficiencia térmica de esta máquina de Carnot. Bueno, aquí tenemos nuestra imagen, aquí tenemos un depósito de alta temperatura, la máquina térmica de Carnot y nuestro depósito de baja temperatura. Entonces, aquí lo que nos pide en este inciso es calcular la eficiencia térmica, la cual la obtendremos de la siguiente fórmula. La eficiencia térmica, bueno, aquí se me pasó, pero para resolver este ejercicio vamos a considerar que esta es una máquina térmica reversible. Por lo tanto, es una máquina térmica reversible y esta se calcula de haciendo 1 menos la temperatura L sobre la temperatura H. La temperatura L es la temperatura baja, la temperatura H es la temperatura alta. Esto va a ser igual a 1 menos 30 sobre 652. Pero para poder realizar los cálculos lo tenemos que convertir a Kelvin. Entonces a todo esto le sumamos 273 Kelvin. Lo mismo abajo, más 273. Esto nos va a dar un resultado de 0.672. Pero como estamos calculando la eficiencia, lo tenemos que multiplicar por 100. Entonces esto nos va a dar una eficiencia del 67.2%. En el siguiente inciso nos pide calcular la cantidad de calor que rechaza por ciclo hacia el sumidero. Esto se determina mediante la siguiente ecuación, que es el calor bajo, calor L, reversible,
se determina mediante la temperatura baja sobre la temperatura alta, todo esto multiplicado por el calor alto, igual reversible. Esto por lo tanto va a ser igual lo mismo que hace rato, bueno, que en el inciso anterior, 30 más 273 Kelvin todo esto sobre 652 más 273 Kelvin multiplicado por el calor alto, que esto van a ser nuestros 500 kilojoules que ingresan a nuestra máquina térmica. Kilojoules. Realizando los cálculos nos da un resultado de 164 kilojoules. Entonces, cada que nosotros le suministramos 500 kilojoules a nuestra máquina térmica, solamente obtenemos que esta máquina térmica de Carnot rechaza 164 kilojoules hacia el sumidero de baja temperatura. El refrigerador de Carnot. Esta es una máquina de Carnot que funciona de manera inversa, es decir, extrae el calor del foco frío cediéndolo al foco caliente. Aquí tenemos el foco frío, nuestra máquina que recibe igual un trabajo y manda calor al foco caliente. Esta máquina es el que mayor eficiencia tiene trabajando entre dos focos determinados. El ciclo inverso de Carnot consta de 4 etapas que se recorren reversiblemente, teniendo en cuenta que su sustancia de trabajo es un gas ideal. 1 a 2, que es la expansión adiabática. El gas ideal se expande adiabáticamente, por lo que su temperatura disminuye hasta tomar el valor de T2, que es la temperatura del foco frío. La etapa 2 a 3 es una expansión isotérmica. El gas se expande a temperatura constante en contacto con el foco frío, que se encuentra a una temperatura T2. Luego sigue la etapa 3 a 4, que es una compresión adiabática. El gas se comprime adiabáticamente hasta alcanzar la temperatura del foco caliente, que la llamaremos T1. Y la etapa 4 a 1, esta es una compresión isotérmica, que es para cerrar el ciclo del gas y este cede una cantidad de calor Q1 al foco caliente. Y bueno, esta sería toda nuestra explicación. Muchas gracias por tu atención.